Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo en la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos tratando estos temas tan profundos de las 70 semanas de Daniel. Es imposible entender el Apocalipsis si antes no entendemos las profecías de Daniel. Están muy ligadas al Apocalipsis. El Señor, en su divina voluntad, 2600 años más o menos, hacen más o menos 2600 años, que reveló a Daniel las cosas que iban a ocurrir en este tiempo. Y fue por voluntad de Él como le dijo a Daniel que serían selladas. Sella el libro en el versículo 4 de Daniel capítulo 12. Vamos a comenzar ahí. En el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel, le dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso fue escrito más o menos hace 2600 años. No se refería ni a la época de Daniel, ni a la época de los apóstoles. Esta revelación es para nosotros. El versículo 4 dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice: muchos correrán de aquí para allá. Hay un aumento en las comunicaciones. La ciencia se aumentará. El siglo XX fue un siglo que la ciencia se aumentó enormemente. En menos de 50 años, desde Adán hasta el siglo XX, saltamos desde el burro y el camello, pasando por el camello y otros medios de locomoción en que eran transportadas las personas, hasta el motor a gasolina. Pasaron muchos años. La historia de la humanidad, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tiene más o menos 6000 años desde Adán. No desde que la tierra fue creada, que dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí pueden haber pasado millones de años, de hecho han pasado, hasta que Dios creó a Adán. Y desde ahí tenemos los registros bíblicos de cómo se fue encaminando la raza humana hacia lo que Dios ya tenía previsto en su omnisciencia. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Nada fue hecho al azar. Y ahí 2600 años antes, más o menos, que están pasando ya 2600 años, Él le revela a Daniel lo mismo que posteriormente le reveló ya a Juan en el Apocalipsis. Cuando le reveló el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, como también se llama el Apocalipsis, le reveló las mismas cosas que a Daniel.
le confirmó lo que le había revelado a Daniel. Tenemos un progreso, dije, desde más o menos mediados del siglo XX hasta lo que va del XXI, donde la ciencia se aumentó enormemente. Vamos a ver, anterior a esto, en el año 1904, Henry Ford inventó el primer auto, o sea, el Forte, que muchos llegamos a conocer, el Forte. Él inventó este auto a gasolina, el primer auto a gasolina. Hasta ahí venían todos con carruajes, con caballos, tirados por caballos, por bueyes. Y ahí un gran invento, un gran adelanto de la ciencia, el motor a gasolina. En el 1906 se produce el primer intento de volar en avión, o sea, una avioneta, ustedes conocen, algo muy, muy primitivo, pero ya el hombre intentó esto. En 1929, Fleming descubrió la penicilina y empezó a curar un montón de enfermedades que eran mortales hasta ese momento. O sea, era un gran adelanto de la ciencia. Eran grandes adelantos de la ciencia. En 1943-44 comienzan los primeros ensayos que posteriormente derivaron en la bomba atómica, que en 1945 fue largada en Nagasaki e Hiroshima, en Japón. En 1952 Rusia inventa la primera bomba de hidrógeno. En el 56-57 la primera plataforma en el espacio. En el 69, en 1969, de eso sí yo ya me acuerdo, porque nací en 1961 y en el 69 yo tenía 8 años, cuando llegó la noticia por radio, escuchábamos que el hombre había pisado la luna. Era un gran acontecimiento, un gran adelanto de la ciencia. Llegamos a la luna. Ya en la década del 70, las comunicaciones satelitales que existen actualmente, por supuesto, muy mejoradas y muy con mucho más alcance, pero ya empezaba en la década del 70 las comunicaciones satelitales que existen actualmente. Y 75-80 empieza Internet, las computadoras, ahora de iPhone, iPad. Y ahora nada nos sorprende. Ahora hay un invento más, un adelanto más y ya lo tomamos como de rutina. Mirá, fíjate que... pero qué bárbaro, ¿eh? Pero en estos tiempos, estos años que yo estaba mencionando, eran grandes saltos de la ciencia. ¿Y qué dijo acá? ¿Qué le dijo a Daniel? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y se está cumpliendo. Empezó a cumplirse, se cumplieron los grandes adelantos. En el versículo 8, Daniel pregunta porque quiere saber más, y en el versículo 9 se le confirma que estas palabras son para este tiempo. El versículo 8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él oyó lo que le estaba diciendo, pero no entendió. Si no estudiamos en profundidad la palabra, vamos a oír y no vamos a entender también. Porque el Espíritu Santo nos va a revelar las verdades y las profundidades bíblicas en base a lo que estudiemos de la palabra de Dios. Si todos los días tomamos la palabra en oración, leemos la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos va a ir revelando grandes verdades y grandes profundidades de su palabra. Porque es su palabra, y dice que su palabra es viva y eficaz.
Y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Qué bueno es decirle a Dios, Señor mío, te pido que tu Espíritu, tu Santo Espíritu me revele. Quiero aprender más, quiero entender más, quiero conocer más. Para lo cual debo leer más la palabra de Dios. Dice, y él respondió, dice el versículo 9, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sabe qué, Daniel? Vos vas a escribir la profecía, pero estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Y Daniel se tuvo que conformar. A Daniel se le revelaban los sueños de los reyes. A Daniel, Daniel tuvo sueños y visiones, como la de las 4 bestias, por ejemplo. Y él escribía lo que recibía. Pero eso era para el tiempo del fin, para nuestro tiempo. ¿O por qué ustedes piensan que en este tiempo hay tanta sed de la palabra de Dios y tenemos tanta hambre de descubrir qué va a pasar más adelante? Tenemos tanto interés. Pasaron muchos años. Y también al Señor le preguntaron, mucho más adelante, 600 años antes, 700 años antes, posteriores a Daniel, estaban interesados y le preguntaban al Señor. Mateo 24, por ejemplo. Y el Señor les daba simplemente señales de lo que iba a ocurrir. Pero no les decía, esto es así, así y así. Les daba señales. En el tiempo del fin va a pasar tal cosa, van a haber guerras, rumores de guerra. Y eran señales. Como pistas, digamos. Les tiraba unos tips así para que ellos tengan algo. Pero en este tiempo, posteriormente, le revela al profeta, al apóstol Juan, confirmando las profecías de Daniel, confirmando las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, el profeta Isaías profetizó que el Señor iba a venir, cómo iba a venir, dónde iba a nacer, lo que iba a sufrir. Todo lo que le iba a pasar estaba profetizado y se cumplió. Y así la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Nosotros tenemos suficientes argumentos hoy en día para confirmarle esto a las personas que no tienen a Cristo, porque van a decir, ¿de dónde vos sacás eso? No, por eso es bueno conocer la palabra. Por eso son buenos estos estudios y por eso es bueno entender dónde estaba profetizado, dónde Dios confirmó las profecías. Todo lo que ya ha ocurrido, que fue revelado a los profetas en la palabra de Dios y que ya ha ocurrido. Y así como ha ocurrido esto, también se van a cumplir hasta la última tilde de lo que en la palabra de Dios está escrito. Cuando habló, por eso estoy haciendo un pantallazo, dando un pantallazo de cómo la ciencia fue aumentando a pasos agigantados. Pero esto estaba profetizado. A Daniel le dijo, la ciencia se aumentará. Y la ciencia, para confirmarnos esto, está aumentando cada vez más.
Las palabras fueron selladas y cuando llega el tiempo del fin, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que entendamos lo que el Señor nos quiso decir hace 2600 años. Pero también tenemos cumplimientos concretos. Cuando dice la ciencia se aumentará, tenemos una revelación que es progresiva a medida que la tecnología va avanzando. Entendemos la revelación a medida que vemos cómo la tecnología va avanzando. En Apocalipsis se revela cómo va a terminar la humanidad. Y hace unos años, yo recuerdo cuando era chico, y me hablaban del 666, la marca de la bestia, yo no entendía cómo podía ser esto. A mí se me ocurría pensar que, bueno, a las personas que se quedaban, yo sabía que yo era un hijo de Dios y que no me iba a quedar. Yo lo del arrebatamiento, lo del rapto de la iglesia lo tuve siempre muy claro. Desde chico sabía que iba a ser arrebatado con la iglesia porque yo soy iglesia y soy un hijo de Dios y tengo el Espíritu Santo. Pero decía, ¿y los que se quedan, cómo les van a sellar? Y pensaba en un sello grande que decía 6, tenía 3 números 6 y que le ponían en la frente, le iban a poner en la frente o en la mano. Y eso es lo que se me ocurría porque en ese tiempo no se conocía otra cosa. Pero hoy en día, con el tema de las vacunas, del microchip y todas esas cosas que ya se están usando, que ya se están implantando. De hecho, hay personas importantes que ya tienen el microchip implantado en su mano derecha, donde ahí tienen todo el control de todas sus cuentas, de todas sus cosas, todos sus datos, todo su historial está grabado ahí. Estos son ensayos de lo que va a ser en el tiempo del anticristo. O sea, la plataforma se está preparando. Tenemos, por ejemplo, el tema de las vacunas. Ahora también salió en este tiempo de la pandemia una enseñanza de que esa vacuna no había que aplicarse porque la vacuna contra el COVID era la que del microchip y que en ese microchip estaba la marca de la bestia. Y por ahí había personas que siendo cristianos, siendo hijos de Dios, asistiendo a una iglesia, no tienen en claro todas estas cosas. Porque desde el momento en que yo pienso que una vacuna, que me introduzcan una vacuna por cualquier tipo de enfermedad, y esa vacuna me va a hacer, ahí se van a introducirme la marca de la bestia, entonces no conozco la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Que eso va a ocurrir después que la iglesia es arrebatada. Y en el peor de los casos, entonces, si pienso así, pienso no ser arrebatado. Sería más triste todavía. Eso va a ocurrir con las personas que se queden, las personas que no hayan recibido a Cristo, las personas que no tengan el Espíritu Santo. Ellas sí ahí se va a venir el tema de la marca de la bestia, de la marca del anticristo. La bestia es el anticristo. Entonces fue aumentando la ciencia y hoy vemos que eso es posible, que eso va a ser posible. A través de esos sistemas del microchip va a ser posible. Hoy en día está la ciencia diciendo y ya ensayando un microchip que que van a meter dentro del organismo y que va a llegar al cerebro, donde va a manejar las emociones de las personas y le va a quitar el odio, el rencor, le va a quitar el enojo, le va a quitar la ira, pero también le va a quitar otras cosas. ¿Por qué?
entonces van a decir: nosotros somos como dioses, nosotros podemos manejar a la raza humana. Un hombre va a manejar a la raza humana. Ellos quieren simplemente que se cumpla lo que dijo Satanás a Eva al principio: seréis como dioses. Algo que es innato en el ser humano. No innato, no es algo que Dios nos haya creado de esa manera, sino que Satanás logró implantar a través del pecado en Eva y Adán y Eva, a los dos, el seréis como dioses. Y desde ahí en adelante el ser humano siempre quiere ser como Dios y quiere manejar las situaciones y quiere manejar al ser humano, y están tratando de lograrlo ya hoy en día a través de la ciencia. Todos estos grandes adelantos nos confirman lo que dice la palabra de Dios, y la ciencia se aumentará. En los últimos tiempos la ciencia se aumentará. La marca del anticristo va a ser totalmente posible implantar en el ser humano a través de un microchip. Y cuando venga el Señor con poder y gran gloria, al final, al final del periodo de la gran tribulación, cuando en Armagedón venga a defender a su pueblo, a Israel, con el ejército del cielo, y nosotros, la esposa, también vamos a estar ahí, porque ya vamos a haber pasado por la boda del Cordero, el tribunal de Cristo, y después la boda del Cordero, y Él viene. Y dice la palabra: y todo ojo lo verá. Imagínense ustedes un chico como era yo en esa época, que estoy hablando 8 o 9 años, y decía: ¿y cómo puede ser si allá en Jerusalén no debe ser tan alto ese monte de los olivos para que se vea de toda la tierra? Yo no me imaginaba cómo podía ser una cosa así, ni nos imaginábamos. Creíamos lo que dice la palabra nada más, pero no nos imaginábamos qué podía ser. Y yo conversaba conversaba con papá, y lo único que había en ese tiempo, no existía la televisión todavía. Y él tenía una radio autónoma grande de 6 bandas, era lo más moderno que había. Y él tenía escuchaba programas y prédicas de otras partes del mundo, pero era todo escuchar, no había nada que te mostraba. Y la palabra decía: y todo ojo lo verá. Y hoy en día, ¿es o no es posible ver algo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo? Está al alcance de nuestra mano. ¿Quién no tiene un celular? Hoy en día todas las aplicaciones y las cosas se hacen a través del celular. Si tienes que hacer un pago de tal cosa, te mandan un código al celular. A nadie se le ocurre que alguien no tenga o no maneje un celular. Directamente lo hacen todo a través de eso. Y entonces hoy en día sí es posible que todo ojo esté viendo lo que va a estar ocurriendo en ese momento. Entonces la ciencia aumenta y nosotros nos vamos convenciendo o vamos confirmando que la palabra de Dios es veraz, que esto se está cumpliendo al pie de la letra. Estamos en una época ya en que un solo hombre puede controlar al mundo entero a través de la tecnología. Es lo que va a pasar con el anticristo. Todo se está preparando. La plataforma se está preparando. Son todas cosas que nos muestran el cumplimiento de la palabra de Dios. Son los últimos tiempos, lo sabemos, porque es el tiempo de los transgéneros, el tiempo en que
yo teóricamente puedo elegir si quiero ser hombre o mujer? ¿Cómo te percibís? Cuando en el último censo, ustedes recordarán, no sé si les llegaron a hacer esas preguntas o no, pero había una de las preguntas era, ¿cómo se percibe usted? ¿Se percibe hombre o se percibe mujer? ¿Cuándo antes se nos hubiera siquiera ocurrido ni pensado, unos pocos años atrás, que nos harían una pregunta de este tipo? Yo soy hombre y soy bien hombre, y la mujer está orgullosa de ser mujer y bien mujer. Pero todo esto es cumplimiento de la palabra simplemente. O sea, estamos así de que el Señor venga a arrebatarnos y que se empiece a cumplir la semana 70 de Daniel. Todas las veces que la palabra del Señor habla del día del Señor, el día de Jehová, el día del castigo, el día de la ira, todo esto se refiere a los 7 años de la gran tribulación, donde la iglesia ya no va a estar, donde ustedes y yo, por la gracia de Dios, no vamos a estar. Pero todavía no estamos en la tribulación. ¿Y por qué lo aclaro? Porque hay por ahí doctrinas o líneas de pensamiento que dicen que ya estamos en la tribulación. Por eso muchos se confunden y confunden a otros con el tema de las vacunas y el microchip, por ejemplo, porque tienen una línea de pensamiento que ya estamos en la tribulación, que ya estamos pasando por la tribulación. Pero la palabra de Dios es bien específica en todo esto. Mientras y hasta tanto no ocurra el rapto de la iglesia, no ocurra el arrebatamiento, no empieza la gran tribulación. No empieza la semana 70 de Daniel. Las 70 semanas de Daniel son un tratamiento de Dios con Israel. Comenzó en Nehemías capítulo 2. Las 70 semanas empiezan ahí, cuando sale la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Los muros, las puertas de Jerusalén, reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahí salió la orden y empezó a correr el reloj de las 70 semanas de Daniel. En el año 445 a.C., exactamente el 12 de marzo del 445 a.C., salió la orden para la reconstrucción de Jerusalén. Y como ya habíamos hablado anteriormente, Segunda Crónicas 36, 22 y 23 y Esdras 1, 1 al 4, el rey Ciro de Persia ordenó la vuelta de los judíos a su patria para reconstruir el templo, el lugar de culto a Jehová. Para eso, Zorobabel volvió a Jerusalén, a Judá, a Jerusalén con un gran grupo de la tribu de Judá y Benjamín. Se reedificó el templo y con él como gobernador y Josué como sacerdote, los profetas fueron Ageo y Zacarías. Esdras 2, 1 y 2. Después, ahí en eso, data del año 538 a.C. Vieron que son años
anteriores al 445. El rey Artajerjes, del año 530 al 522 a.C., nombrado en Esdras 4:7, ordenó y forzó que se pare la obra del templo. El templo comenzó a reconstruirse después porque había enemigos que se oponían a que se siguiera reconstruyendo el templo. Ya le dijeron, en ese tiempo le enviaron cartas al rey Artajerjes que ya no era el rey Ciro. El rey Ciro de Persia es quien había ordenado que se reconstruya el templo. El siguiente, el rey Artajerjes, que es el que le siguió a él, ya el rey Ciro estuvo entre el año 539 y 530 a.C. Después viene el rey Artajerjes del 530 al 522 a.C. El rey Artajerjes ordena entonces, que se pare la construcción. ¿Por qué? Porque le mandaron cartas, no había celular le mandamos el mensaje rápido, le mandaron cartas al rey Artajerjes y le dijeron, ellos están reconstruyendo los templos, están reconstruyendo no solo el templo, están levantando los muros, están reconstruyendo la ciudad y se van a hacer fuertes y van a dejar de pagar los impuestos y vas a perder tu mando sobre los judíos. Y entonces el rey Artajerjes ordena que se pare la obra del templo. Esto está en Esdras capítulo 4, versículo 24. Pero toma el mando de Darío en el año 522 a.C. y confirmó el decreto de Ciro, el rey Ciro, y autorizó la terminación del templo. Esto tenemos en Esdras capítulo 6, particularmente Esdras capítulo 6, versículo 7. Él confirma el decreto de Ciro, el rey Darío confirma el decreto de Ciro, y se sigue con la obra del templo. Pero estamos hablando todavía estamos hablando del año 486 a.C. Y recién en el 445 salió la orden de reconstruir la ciudad. Hasta ahí era la reconstrucción del templo. El rey Jerjes o rey Asuero, ¿recuerdan la historia? Su reina era Esther. Las hermanas estudiaron no me acuerdo si era el año pasado, creo que era el año pasado, uno de estos años estudiaron referente a esta reina muy importante, famoso por sus guerras con Grecia. Esther fue su reina. Él estuvo entre el 485 y el 464 a.C. Nos estamos acercando al tiempo en que va a salir la orden para que se reconstruya la ciudad. Después Artajerjes Longimano se llamaba, tomó el mando en el 464 y él tuvo buena disposición para los judíos, envió al sacerdote Esdras a ayudar con la organización del pueblo y autorizó a Nehemías, su copero, a reedificar Jerusalén. Él estuvo en el 464 hasta el 423 a.C. O sea, en ese tiempo en que él estuvo como rey, ahí empezaron las 70 semanas de Daniel. Ahí está, en el medio está el año 445. El 12 de marzo del 445, el marzo es el mes de Nisán. Ahí dice el mes de Nisán, dicen en Nehemías, pero está hablando del mes de marzo, en el año 445 a.C., Nehemías capítulo 2. Y comienza la reconstrucción de Jerusalén. O sea, comienzan las 70 semanas de Daniel. Esdras fue enviado anteriormente en el 458 a.C., que volvió con otro pequeño grupo de judíos y otra dotación de dinero, oro, plata, para organizar al pueblo.
pero ya estaba reconstruido el templo, ya habían llegado a reconstruir el templo. Entonces el rey le envía a Esdras, este mismo rey Artajerjes le envía a Esdras, porque Artajerjes, no nos olvidemos que estuvo a partir del 464, y en el 458 a.C. le envía a Esdras para que organice. Pero acá hay algo muy importante, ustedes lo pueden leer en la Biblia, lean todo el libro de Esdras, lean todo el libro de Nehemías completo. Los reyes, estos reyes, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué ordenaron estos beneficios para el pueblo israelita? Si el pueblo de Israel estaba cautivo, ellos no tenían ninguna obligación ni ninguna necesidad, pero dice que Dios había puesto en el corazón de Ciro. Después el rey Darío también confirmó. Y ahora Artajerjes ayuda a que sea una realidad todo esto. Primero y principal porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Pero ¿por qué pasó esto? Porque ellos, estos reyes, se dieron cuenta quién era el único y todopoderoso Dios. Se dieron cuenta quién era el Dios verdadero. Y Artajerjes dijo en un momento: vamos a darle todos los beneficios para que vayan y reconstruyan. Le vamos a dar dinero, le vamos a dar oro, plata, que nadie se lo ponga y que todos colaboren y ayuden a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Siendo que anteriormente había gente, y también cuando se estaba reconstruyendo los muros, recuerdan que había gente que no quería que sea reconstruido y que venía y luchaban, y que ellos en una mano tenían la herramienta con la que estaban trabajando, reconstruyendo el muro, y en la otra mano tenían la espada. Hacían turnos de guardias para cuidar lo que ya había sido reconstruido. Cuando todavía no había puertas en la ciudad, que ya estaban reconstruidos los muros, pero todavía no estaban las puertas, ellos hacían guardias para que no vinieran a entrar los enemigos. Y por eso es que dice, ahí vamos a mirar un poquito lo que dice Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 25, cuando está hablando de las 70 semanas, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel. Por eso las 70 semanas son exclusivamente para el pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, dice el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Costó muchísimo que se reconstruya la plaza, que se reconstruya el muro, o sea, que se reconstruya la ciudad y se reconstruya el muro. Podemos leer ahí en Nehemías cómo costó muchísimo, en tiempos angustiosos. Tenían los enemigos que estaban intentando todo el tiempo que esa obra no siguiera. Estos enemigos estaban, por supuesto, obedeciendo a las órdenes de nuestro enemigo, las órdenes de Satanás, que se estaba oponiendo a que se cumpla la profecía. Porque Satanás conocía la profecía, conoce también, él también lo sabe. Entonces está haciendo todo lo posible para que no se cumpla la profecía, para que hoy en día podamos decir, o se diga: no, lo que dice la Biblia no tiene valor, porque no se cumplieron las profecías que decía. Ese es el trabajo de Satanás, engañar a las personas, para que no se crea
que la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces hizo todo lo posible, utilizó a personas que estaban a su servicio para que no se pueda seguir. Pero esto estaba profetizado. Y que se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. No iba a ser fácil. Desde las profecías ya estaba. No iba a ser fácil. Le iba a costar muchísimo. La palabra de Dios se cumple. Y ahí tenemos. ¿Por qué habla de 7? Fíjense cómo dice. ¿Por qué no dice simplemente 69 semanas? ¿Por qué no suma las 7 a las 62 y no dice 69? Porque en el año 396 a.C. se terminó la reconstrucción de Jerusalén. ¿Cuánto tardó la reconstrucción de Jerusalén? 49 años. 49 años. ¿Por qué? Si ellos ya tenían todo. Les enviaron con dinero, con joyas, con plata, oro, materiales a disposición, gente que le iba a ayudar a reconstruir la ciudad. Aunque haya sido en esos tiempos hace tanto tiempo que no había la tecnología que hay hoy en día, pero 49 años para reconstruir a la ciudad de Jerusalén es muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque dice, habrá 7 semanas que son 49 años. Y dice, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza. No dice y se volverá, punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde el 445 hasta el 396 a.C. se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Desde ahí pasaron 62 semanas hasta que Jesucristo entró el domingo de Ramos triunfal en Jerusalén. Ese es el Mesías príncipe. Y dice el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El emperador Tito entró en Jerusalén y destruyó la ciudad. Destruyó la ciudad de Jerusalén. Destruyó el templo de Jerusalén. ¿Y qué dice? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra, hasta el fin de Armagedón, hasta el fin, después de la que termina la gran tribulación, ahí con donde termina la gran tribulación, hasta ahí dice que durarán las devastaciones. Desde ahí, desde que el emperador Tito destruyó ese templo, no se volvió a construir más el templo. La dispersión, los judíos están por todo el mundo dispersos, ahora están volviendo a su tierra para que se cumpla la palabra, pero ellos no tienen un lugar de culto. Donde está la mezquita de Omar, en la mezquita de Omar está en ese lugar. Donde está la mezquita de Omar es el lugar del templo de Jerusalén. Y va a volver a construirse. Va a reconstruirse el templo de Jerusalén. Porque allí es donde el anticristo va a hacer los sacrificios, engañando al pueblo de Israel primero. Y después se va a levantar con todo su furor y va a sacrificar la puerca ahí en el altar del holocausto, ofendiendo, abominación a Jehová, ofendiendo a Dios y ofendiendo al pueblo de Israel, y ahí se va a manifestar con toda la abominación desoladora, como dice la palabra de Dios, como dice el Apocalipsis. Pero en este tiempo que nos está tocando vivir a nosotros, en estos 2000 años
Después vamos a ver también que habla de 2 días. La palabra de Dios habla de 2 días. Y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. 2000 años, 2023. 2033 tendría que ser si se toma cuando el Mesías es cortado. Dice: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Él es muerto en la cruz del Calvario. Pero, y ahí comienza la época de la iglesia, la hermosa época que nos está tocando vivir, el tiempo de la gracia, donde Dios no está tratando con Israel, Dios está tratando con nosotros. Tenemos nosotros la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino la bendición de que vamos a ser la esposa de Cristo, porque creímos en Jesucristo. ¿Qué les pasó al pueblo de Israel? No creyeron en el Mesías. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A nosotros, a ustedes y a mí, por haber creído en Jesucristo. En este tiempo glorioso que nos está tocando vivir, solamente van a ser salvos y parte de la esposa de Cristo, los judíos que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque esa es la condición, recibir a Cristo, los judíos mesiánicos. Después, y vamos a ir viendo despacito, el tratamiento con el pueblo de Israel. Yo quería llegar hasta este tiempo en que nosotros vamos a ser arrebatados. Comentarles lo que les comenté referente a las señales, a los tiempos, para que podamos entrar en la semana 70 de Daniel, que es donde empieza la tribulación, porque empieza nuevamente el tratamiento con el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo Dios va a tratar con Israel, y cuando aquí habla de el versículo 27 de Daniel 9: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí es donde le dije que ahí va a sacrificar la puerca en el altar. Y después dice: con la muchedumbre de las abominaciones. Ahí se manifiesta con todo el anticristo. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo y el falso profeta, al fin de la gran tribulación, o sea, al fin de cuando se produzca la guerra de Armagedón, al fin de Armagedón, cuando sean derrotados por Jesucristo y el ejército del cielo, en ese momento el falso profeta y el anticristo ya tienen destino. Ellos son quienes van a estrenar el lago de fuego y azufre. Pero eso vamos a verlo en otro martes más adelante. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.